Puede que al ver por primera vez el nuevo videojuego de Injustice te preguntaste de quién se trata aquel gato que acompaña a Trocitus a sus batallas. Si no lo conoces y caíste en la primera impresión de ser su simple mascota, déjame decirte que no puedes estar más equivocado, ya que a pesar de su tamaño, Dexter ha pasado por mucho en su vida, y hoy te voy a contar su triste historia y el vínculo que le une a su amigo Trocitus, en Los Más Buscados, Dexter. Guardián del sector 2814, Dexter, o Dexter como se le conocía antes de convertirse en un Linterna Roja, apareció por primera vez en el cómic Final Crisis, La ira de los Linterna Roja, número 1, en 2008, creado por el dúo de Geoff Johns y Sean Davis. Aunque al principio su aparición fue más en la línea de lo cómico, Johns decidió darle un rol más serio y fiero, gracias al gran apoyo que tuvo por los fans después de su debut. La historia que convirtió a un lindo gatito en un temible Red Lantern se narró en la serie de los Linterna Roja, y es la siguiente. Nacido entre una camada de 5 gatitos en un barrio de Brooklyn, Dexter fue abandonado a su suerte junto a sus hermanos, hasta que un día fue recogido por un refugio de animales. Su estancia en el refugio no fue muy extensa, ya que pronto el gatito fue adoptado por una señora, que no tenía a nadie en su vida y quería poner punto y final a su soledad. Su bienvenida no pudo ser más agradable. La alimentaba siempre con ricas comidas, jugaba con él a todas horas. Dexter tenía la vida que todo gato desearía. He estado siempre tan sola, pero llegaste y desapareció la soledad que me atormentaba. Has hecho mi vida mejor, y creo que tú piensas lo mismo de mí. Eres un gatito bueno. Dijo la mujer entre sollozos que denotaban una larga vida solitaria que había llegado finalmente a terminar. Todo era perfecto para los dos, hasta que por desgracia, una noche en la que ambos dormían, Dexter vislumbra una silueta que entra en la habitación. Sin pensarlo dos veces, decide atacar al intruso para defender a su dueña, quien se despierta y comienza a gritar y a pedir auxilio, una ayuda que jamás llegó. Al día siguiente, la policía ya estaba investigando lo ocurrido, cuando uno de ellos le propinó una patada a Dexter, queriendo evitar que contaminara la escena del crimen, echando al felino de su propia casa a la calle. Deambulando solitario por un callejón, decidió resguardarse del frío entre los cartones, pero por más desgracia para él, se topó con dos personas que decidieron atraparlo y meterlo en un saco. Siendo todo por pura diversión, decidieron coger el saco con Dexter encerrado y tirarlo al río para que se ahogara. Cuando el pobre gatito estaba a punto de poner fin a su vida, desde el espacio se deslumbró un haz rojo intenso que se dirigía directamente a él. Un anillo Red Lantern había detectado toda la ira que poseía Dexter en su corazón. La había elegido. Colocado el anillo en su cola, a partir de ahora es un Linterna Roja llamado Dexter, que no dudó en escasos segundos en acabar con los dos que habían intentado asesinarle. De tenerlo todo, Dexter se encuentra de nuevo tirado en la calle, recordando aquellos escasos momentos de felicidad que le otorgó la vida, mientras promete a la única persona que le amó que encontrará a su asesino y acabará con él, porque debe hacerlo, porque es un gatito bueno. Si os sirve de consuelo, después de un tiempo, el pequeño Dexter pudo cumplir su promesa. Tiempo después de esos eventos, Dexter no se quedaría en la Tierra, sino quería reunirse con los demás Red Lanterns, donde se encontraría con Atrocitus, que contrariamente a lo que mucha gente cree, Dexter no es su mascota. Ellos son muy buenos amigos, incluso Atrocitus ha sido durante un tiempo maestro del felino en su entrenamiento como Red Lantern, desarrollando todo poder que posee un Linterna Roja, como el vómito de sangre o su fuerza y velocidad aumentada, entre muchas más habilidades. Dexter no ha sido un personaje muy recurrente en los cómics. De toda su historia, cabe destacar su presencia e incidencia en historias como El Día Más Brillante, La Noche Más Oscura y la serie regular de los Red Lanterns. Como ya os conté al principio, Dexter aparece en el nuevo videojuego de NetherRealm Studios, como compañero de lucha de Atrocitus, a quien podemos ver de primera mano la capacidad de lucha de estos dos personajes. Y esto ha sido todo de un inocente gatito, que sin verlo venir, su vida dio un giro de 180 grados, transformándolo en una fiera sin sentimientos a la cual muchos desearían evitar. Esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta y compartirlo con tus amigos. También podéis suscribiros y seguirme en mis redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram como El Rincón del Héroe, donde además de comentar las novedades del canal, también subo chistes, fanarts y toda la noticia minuto a minuto del mundo de los superhéroes y demás. Y ahora sí, aquí me despido.
Esto es el Rincón del Héroe, nos vemos en el próximo vídeo.